Desde el COVID-19 hasta la peste negra, hoy Franja Play te trae las 5 pandemias más letales de la historia de la humanidad. Plaga de Justiniano. El año 541 a 542, de 25 a 50 millones de muertes. La información sobre las enfermedades del pasado es más desconocida cuanto más retrocedemos en la historia. Sin embargo, existen evidencias que sugieren que la llamada plaga de Justiniano se encuentra en 4 lugares entre las más devastadoras, con cifras de mortalidad entre los 25 y los 50 millones de personas fallecidas. Según las estimaciones demográficas del siglo VI, supuso la muerte entre el 13 y el 26% de la población. Su origen se halló durante el Imperio Bizantino en las ratas que viajaban cientos de kilómetros en los barcos mercantes que navegaban hacia los distintos rincones de Eurasia entre el año 541 y 49. La plaga fue recurrente en las zonas cercanas a los puertos del Mediterráneo hasta aproximadamente el año 750. Los lugares más aceptados como el origen de la pandemia nos llevan a los enclaves comerciales del este de África, y su causa más aceptada se halla en la bacteria Yersinia pestis, como en el caso posterior de la peste negra, aunque proveniente de una cepa diferente. En este caso su nombre hizo referencia al emperador romano Justiniano I, que regía entonces el Imperio Bizantino. Número 2. La peste negra, 1347 a 1351, de 75 a 200 millones de muertes. La epidemia más devastadora de la historia de la humanidad, la peste negra, terminó con la vida de entre 75 y 200 millones de personas en el siglo XIV. El brote repentino de esta enfermedad afectó, según estiman modelos de predicción actuales, entre 75 y 200 millones de personas, que traducido a porcentajes se encuentran entre un 30 y un 60% de la población europea. De acuerdo a los datos actuales, el inicio de la pandemia tuvo su epicentro en Asia y se extendió a través de las rutas comerciales hacia Europa, hasta alcanzar su pico máximo entre 1347 y 1353, aunque durante siglos se ha culpado de su origen a las ratas. Un estudio de 2018 sugirió que se propagó a través de las pulgas y los piojos de las personas. La fiebre, la tos, las manchas en la piel y otros síntomas como la gangrena que dio nombre a la epidemia se extendieron como la pólvora por el norte de África, Asia, Oriente Medio y Europa, con una mortalidad muy alta, aunque la gravedad de la plaga fue diferente según la zona. Los estragos de su consecuencia a nivel económico, político, social fueron abrumadores, sobre todo cuando la opinión pública comenzó a culpar a los judíos como responsables del envenenamiento de los canales de agua potable. Viruela, 1520, 56 millones de muertes. También bautizada en honor de las pústulas que provocan la piel, la viruela fue una de las pandemias devastadoras con una tasa de mortalidad de un 30%, especialmente alta entre niños y bebés. A pesar de que se desconoce su origen, existen evidencias de su existencia en una época muy temprana, ya que se han hallado restos de momias egipcias datadas del siglo III a.C. A través de la historia, la enfermedad se propagó en brotes periódicos y se expandió de forma masiva cuando los conquistadores llegaron al Nuevo Mundo. Según las estimaciones, unas 400.000 personas morían cada año en la Europa del siglo XVIII, y un tercio de aquellos que lograban sobrevivir desarrollaban ceguera o quedaban desfigurados. La Organización Mundial de la Salud declaró su erradicación en 1980, tras diversos esfuerzos por globalizar las campañas de vacunación. Sin embargo, se estima que la viruela mató hasta 300 millones de personas solo en el siglo XX y hasta 500 millones de personas en sus últimos 100 años de existencia. Número 4. Gripe española, 1918 a 1919, entre 40 y 50 millones de muertes. Contrario a lo que puede parecer debido a su nombre, la gripe española mató a más de 40 millones de personas en todo el mundo, aunque no existe un consenso en cuanto a su origen.
Muchos científicos sitúan sus primeros casos en Estados Unidos en 1918, en el contexto de una guerra mundial en la que España era neutral. Nuestro territorio no censuró la información sobre la epidemia y sus consecuencias, a diferencia de los países implicados en el conflicto bélico, que eliminaron toda información al respecto con el objetivo de desmoralizar a las tropas y no mostrar su punto más vulnerable al enemigo. La censura y la falta de recursos evitaron investigar el foco letal del virus. Ahora sabemos que fue causado por un brote de influenza virus A del subtipo H1N1, afirma la Gaceta Médica. A diferencia de otros virus que afectan básicamente a niños y ancianos, muchas de sus víctimas fueron jóvenes y adultos saludables entre 20 y 40 años, una franja de edad que probablemente no estuvo expuesta al virus durante su niñez y no contaba con inmunidad natural. COVID-19 o coronavirus. Desde los inicios del turbulento 2020, la ciencia trabaja a contrarreloj en la investigación del COVID-19, desde que fue declarado pandemia global por la Organización Mundial de la Salud. Las cifras del coronavirus han continuado su ascenso, transformando la realidad de todos los países hasta el último detalle de nuestros día a día, aunque su incidencia a día de hoy ha caído por la vacunación a nivel global de más de 13.000 millones de dosis a mediados de enero del 2023. Desde su inicio, los casos superan los 13 millones en España y los 600 millones a nivel global, aunque obtener la cifra real de fallecimientos es difícil. En España superan los 117.000 y a nivel mundial superan los 6 millones, según datos del Ministerio de Sanidad de Howard in Data. Sin embargo, al analizarlas a través de una prisma global, las cifras de COVID-19 aún están lejos de sus competidores más letales de la historia. Llama mucho la atención saber que cada pandemia ocurre en un tiempo determinado, llevándose a muchas vidas por delante. Dime, para ti, ¿cuál es la pandemia que ha sido la más letal de la humanidad? Esto fue Franja Play. Nos vemos. Bye.